Bien, vamos a tocar temas referentes al proceso de morir, como es el entorno cultural en el que nos movemos, investigadores que han hecho estudios muy interesantes, el proyecto Al final de la vida, que es de una fundación española, qué es realmente morir y cómo podemos aplicar la biofotónica a este proceso para acompañarlo y suavizarlo, y finalmente el sentido de la muerte en relación a la vida. Entonces, en cuanto al entorno cultural en el que nos movemos, la muerte todos sabemos que es como un tabú social, es un tema que se toca cuando no hay más remedio y un poco de puntillas. La posición oficial de nuestra cultura es que somos nuestro cuerpo, excepto las personas que a lo mejor tienen unas creencias religiosas, que por ejemplo, las que nos dieron a nosotros de niños es que vivimos solo una vez y que luego somos juzgados para siempre, lo cual pues tampoco es algo como muy motivante. Y según pues un poco las ideas que circulan a nivel formal, pues la muerte es como el enemigo que todos tenemos y de la cual pues en determinados momentos y temporalmente la medicina nos puede salvar. Entonces la muerte es un enemigo y la medicina es una salvadora. Entonces, toda esta cultura que recibimos acerca de lo que es el acto de morir es una fuente de miedos y no nos ayuda a vivir de una forma relajada, abierta y feliz. Yo recuerdo que hace ya bastantes años, como más de 20 años creo, tenía consulta en Madrid y se estrenó una película que se llamaba El sexto sentido, que la protagonizaba un niño junto con Bruce Willis. Y entonces el niño era psíquico y veía a las personas que habían fallecido y que estaban pululando por ahí perdidas. Entonces, a raíz de eso, a mí me pasó que en varias ocasiones, a raíz de que se estrenara la película, aparecieron en mi consulta personas que me decían, veo a las personas fallecidas. Y concretamente recuerdo que dos de ellas creo que me dijeron, pero esto es la primera vez que se lo digo a alguien. Y entonces yo decía, bueno, ¿y cómo es la primera vez que lo dices? ¿No? O sea, a lo mejor tenía, pues, yo qué sé, 30 años. Y decía, porque no quiero que me tomen por loco. Entonces, esto a mí me dio un indicativo de la presión no verbal que hay acerca de lo que es el concepto del morir. Lo que vamos a ver en los siguientes minutos es que hay muchos indicios de que hay vida consciente más allá del cuerpo. También yo he tenido esa experiencia. Concretamente, cuando estaba entrando la adolescencia, un día de verano, dormí una siesta y de repente me desperté y empiezo a verme desde arriba fuera del cuerpo. Entonces, la primera impresión fue un susto mayúsculo porque pensé, me estoy muriendo. Entonces, al tener ese susto, entré como de golpe en el cuerpo, sentí como un golpe y abrí los ojos y tenía el corazón aceleradísimo. Entonces, recuerdo que pasé conscientemente de estar, pues, como por decirlo de alguna manera, en lo alto de la habitación viendo mi cuerpo, a entrar en él. Es algo que yo no conté a nadie, pasaron muchísimos años hasta que lo conté porque es que no había contexto donde contarlo. Y lo que me di cuenta con eso es que hay muchas cosas que experimentamos de niños que no encajan con la cultura y entonces para no desentonar lo llevamos al inconsciente. Este tema es uno, pero hay muchos otros. Sin embargo, existen en muchas otras culturas y civilizaciones otras visiones acerca del hecho de morir. En Oriente no es el final de la vida, tampoco es un tabú. Concretamente en el hinduismo se considera un paso más en el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Y para ellos el objetivo final es llegar a la moksha, es decir, a liberarse del ciclo de reencarnaciones y lograr la liberación. Entonces, ellos practican una serie de rituales
en torno a la muerte para ayudar a esto. Seguramente pues habréis visto, por ejemplo, las cremaciones que hacen en la India. Y en otro caso, el budismo tibetano, que es una cultura que tiene una tecnología de la conciencia muy avanzada, porque han pasado siglos investigando hacia adentro, igual que en Occidente hemos investigado hacia afuera, el mundo externo. Los budistas han investigado hacia adentro en el mundo interno de la persona. Y durante toda su vida tienen la muerte como algo que les acompaña. Practican varias técnicas para acompañar a la muerte. Una de ellas es cuando ya están en unos grados de meditación avanzados, pues irse a meditar una noche dentro de un cementerio. Y otra muy significativa es la que se llama POWA, que es entrenamiento para practicar la muerte consciente, es decir, transferir la conciencia de una forma consciente a otro estado y a otra dimensión en el proceso de muerte. Es decir, no perder la conciencia durante la muerte. Porque según pues, las ideas budistas y muchas otras, somos seres multidimensionales. Es decir, el mundo que conocemos y nuestro cuerpo físico es una dimensión, pero no es la única del universo. En Occidente, ¿quiénes empiezan a hablar de algo que tiene que ver con una muerte no dictada oficialmente? Pues algunos investigadores muy pioneros, concretamente en Estados Unidos hay 3. El primero, aunque normalmente no se tiene en cuenta, junto con Elizabeth Kubler-Ross, es Robert Monroe. Robert Monroe era un ingeniero que tenía mucho éxito en los negocios y entonces dirigió varias emisoras de radio y alguna de televisión, era productor de programas y también tenía un laboratorio de sonidos. Entonces, en el laboratorio de sonidos, él estuvo investigando con técnicas para aprendizaje acelerado y a través de esas técnicas, en algún momento se vio separado del cuerpo, es decir, flotando y fuera del cuerpo. Entonces, esto era en una época muy temprana, en los años 50, creo que fue en el año 58, donde no había ninguna información acerca de otra cosa que fuera el cuerpo físico en Estados Unidos. Porque posteriormente, en los años 60, empezaron a llegar hindúes y ya tenían algo más de información, pero en ese tiempo, nada. Entonces, él, como ingeniero metódico, concluyó que lo que le pasaba es que tenía una enfermedad mental. Entonces fue un psiquiatra que le hizo varios estudios y le diagnosticó que no tenía ninguna enfermedad mental. Y no contento con esto, se fue a otro que le dijo lo mismo. Entonces dijo, pues bueno, si no tengo una enfermedad mental, tengo algún problema cerebral que me ha dañado el cerebro. Y fue a neurólogos. Y los neurólogos le dijeron lo mismo. Y como era un ingeniero, pues eso, muy, muy metódico, dijo, bueno, pues si no tengo una enfermedad mental ni una neurológica, esto que me está pasando es cierto. Y desarrolló un instituto, el EMISYNC, en el cual estuvo trabajando en precisamente desarrollar tipos de frecuencias que permitían a otras personas, no solo a él, experiencias fuera del cuerpo. Entonces este instituto ha sido muy conocido, ha trabajado con hospitales y sigue al pie del cañón desarrollando frecuencias que sirven para alcanzar estados alterados de conciencia. Yo una vez estuve en contacto hace pues también como 20 años con Carol Savick, que era la norteamericana que representaba en EMISYNC en España, y me estuvo contando que cuando pasó el suceso de las Torres Gemelas, que ellos salían del cuerpo con el entrenamiento que tenían, iban allí a las Torres Gemelas a ayudar a las personas que habían fallecido y que no sabían qué había pasado. Por otro lado, Elizabeth Kubler-Ross, que escribió el libro que es un clásico, La Rueda de la Vida, era una psiquiatra suiza muy valiente, una mujer con una gran innovadora que estuvo estudiando cómo ayudar en paliativos a las personas en estado previo al fallecimiento, porque había mucha ignorancia y mucha frialdad en torno a ello. Entonces ella explica en sus libros que la muerte
según su experiencia, es una transición hacia otra forma de existencia, que es parte natural del ciclo de la vida y que el poder aceptarla permite encontrar la paz interior y el significado de la vida. En esto hay mucha literatura en común. Y por último, Brian Weiss, un psiquiatra también norteamericano, director psiquiátrico de un gran hospital creo que, bueno, no me acuerdo del estado en el que estaba ahora mismo, pero bueno, era director psiquiátrico de este hospital y él en consulta privada hacía regresiones y se dio cuenta de que había personas como que aparentemente regresaban a otras vidas. Él pudo constatar que esas otras vidas, en algunos casos por lo menos, eran algo que reflejaba una realidad, y escribió un libro muy conocido también, Lazos de Amor, y también concluyó que nuestros espíritus son eternos, que continuamos viviendo después de la muerte en otro plano de existencia y que nuestra presencia aquí en la Tierra es para aprender y para evolucionar espiritualmente. Posteriormente se ha investigado mucho el tema de las experiencias cercanas a la muerte. Personas que han tenido un paro cardíaco, como la medicina ha avanzado y hay técnicas de reanimación, pues ha habido cardiólogos que no les ha quedado más remedio que enfrentarse a un hecho, que es que las personas, después de haber tenido un paro cardíaco, relataban una experiencia cercana a la muerte. Y algunos de ellos lo han documentado. Se cree hoy en día que más del 10% de las personas que experimentan un paro cardíaco tienen una experiencia cercana a la muerte, y esto en muchos casos cambia radicalmente sus vidas. Entonces, en España hay un proyecto Luz de la Fundación ICLOVI que está realizada por un economista que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Es un profesor fue profesor de económicas de una universidad en Barcelona, y es la primera investigación internacional en lengua española de esto, de ECM. Anteriormente hubo una muy conocida porque se publicó en la prestigiosa revista científica de Lancet, que la hizo un médico holandés, Pim van Lommel. Y es una experiencia, es un estudio acerca de muchos casos de supervivientes a paro cardíaco. Entonces llegaban unas conclusiones como de que la conciencia no está en el cerebro y que la vida sigue. Tengamos en cuenta que el concepto del cientifismo materialista define que la conciencia es un producto del cerebro. Hay cada vez parece que hay más evidencias que apuntan hacia que no es así. Entonces, ha habido recopilaciones ya de datos médicos en experiencias cercanas a la muerte. Un profesor de investigación de la Universidad de Nueva York, concretamente creo que es cardiólogo también y está en investigación en reanimación, hizo un estudio multicéntrico y ha obtenido los siguientes datos comunes de diferentes estudios. Hay actividad en el electroencefalograma en la banda gamma de frecuencias, que es una banda que actúa cuando la persona tiene un estado de conciencia muy elevado, está en un estado como superior a la relajación. Entonces, él ha visto que en esas experiencias cercanas a la muerte hay ese tipo de actividad. También ha visto que las células cerebrales, que se teorizaba de que en pocos minutos, en 3 o 4 minutos después del paro cardíaco, como no hay afluencia de oxígeno, mueren masivamente, pues él, a través de estos estudios, ha encontrado que el corazón, aunque el corazón se detenga, las neuronas cerebrales siguen viviendo y estando activas a lo largo de horas. También han encontrado que los procesos fisiológicos y los cognitivos, es decir, la conciencia, no terminan con la muerte.
que sigue habiendo procesos tanto en el cuerpo como en la mente. Y entonces esto apunta a unas perspectivas intrigantes, que la conciencia existe en los seres humanos y que también está más allá del cuerpo físico y que no coincide siempre con la función de nuestro cerebro. A veces puede haber un aumento de la conciencia, un aumento muy significativo de la conciencia y la capacidad de atención fuera del cuerpo. Otros datos que se han obtenido a partir de este estudio: la percepción subjetiva de los sujetos que han sido objeto de estudio. Hay una separación del cuerpo con un sentido elevado de la conciencia y un reconocimiento de que se está en proceso de muerte. Hay una sensación de que hay un viaje a un destino y que en ese proceso hay una revisión muy importante de la muerte y del propósito de la vida, con un análisis de toda una serie de eventos que sucedieron a lo largo de la vida y las acciones y las intenciones que se hicieron hacia los demás y las consecuencias que ellas tuvieron. Parece ser que es un proceso como en el cual el tiempo se acelera enormemente y, bueno, quién más, quién menos lo habremos oído, y parece que la propia vida pasa por delante de uno en cuestión de minutos o de segundos. Y finalmente hay una percepción de estar en un lugar que se siente como el hogar. A partir de ello, las personas que regresan pues vuelven al cuerpo físico, pero con memoria de estos sucesos. Entonces, lo que aquí se infiere es que existen experiencias no locales, lo que en física cuántica se llama no local, es decir, separadas de la línea espacio-tiempo tan rígida que nosotros tenemos. Entonces hay acceso a distintos lugares del espacio y del tiempo a través de la conciencia y parece ser que a otras dimensiones. También lo que comentan es que la experiencia cercana a la muerte es un proceso por etapas y totalmente ordenado. Yo hace un tiempo tuve una experiencia de este tipo, si luego da tiempo la comentaré. Entonces, ¿qué hay en España? Toda esta investigación tan importante para descubrir que somos realmente los seres humanos está creciendo en el mundo a una velocidad importante. Y en España hay un proyecto que yo he ido siguiendo, que no tiene muchos años, creo que tiene del orden de 3 o 4 años, y que es muy significativo. Ha sido un gran esfuerzo por parte de la Fundación Vigosano y nos presenta todo lo relacionado con el final de la vida. Es una plataforma informática de apoyo a las personas que están en un proceso de morir o a sus acompañantes. Y lo que ellos afirman, que yo lo siento así completamente, es que el morir está rodeado de tabúes, miedos y muros de silencio. Y entonces, cuando nos llega a nosotros, estamos muy poco informados y muy poco preparados. Y la iniciativa al final de la vida lo que quiere es ayudar a las personas que directa o indirectamente están en ese proceso, pudiendo derribar tabúes, humanizar y normalizar el proceso de morir. Y trabajan en proyectos muy valiosos como la Red Española de Cuidados Paliativos o la de Comunidades Compasivas. También tienen muchos vídeos muy interesantes de médicos y profesionales de la salud relacionados con esto y una lista de películas que tocan el tema. Desde mi punto de vista, necesitamos tener una cultura acerca del morir para que no nos pille sin saber absolutamente nada. Y ahora, en estos últimos años, afortunadamente tenemos una información de primera calidad. Concretamente, hay un médico español que yo sigo desde hace 6 años, que es Enric Benito. Él fue profesor de universidad y es oncólogo, está jubilado, pero es un hombre muy lúcido y que da unas conferencias que, bueno, la verdad es que impresionan. Yo lo conocí, creo que, porque hace 6 años
un amigo me mandó un vídeo de YouTube y bueno, pues lo típico que dices, bueno, voy a verlo 5 minutos porque me lo ha mandado y por nada, por ver un detalle de qué va. Y me quedé pegado al vídeo. Me quedé pegado al vídeo porque es que Enrique Benito despliega en media hora una visión de lo que es morir completamente diferente a lo que yo imaginaba, ¿no? A pesar de que pues, he tenido algunas experiencias respecto a ello, ¿no? Entonces, al poco tiempo coincidí con él en un curso de meditación y tuve la oportunidad de hablar con él personalmente. Y la verdad que me pareció una persona increíble. Es como alguien que tiene como que emana una autoridad y una integridad, porque él es una persona muy educada, muy respetuosa, pero que habla con la absoluta claridad de quien no tiene nada que perder. Y entonces, pues llama a muchas cosas por su nombre, a lo cual no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces tiene, pues concretamente esos 2 vídeos que pongo aquí en YouTube, que vale la pena verlos porque te dan una perspectiva de la muerte muy diferente. También está Amelia Carro, que es una cardióloga joven, coautora del libro La muerte y el morir, y que tiene un vídeo en YouTube que es una entrevista que le hace Luján Comas, otra médico, Conexión entre almas, en la que ella cuenta experiencias muy interesantes y muy bonitas que ha tenido con personas que estaban para morir. Entre ellas una de una mujer de 96 años que que estaba ya pues en fase terminal y la estaban reanimando. Entonces un día le preguntó a Amelia, ¿cómo está usted, fulanita? Y me dijo, le contestó, ¿cómo quieres que esté si ya me toca irme y no me dejan? Entonces, bueno, nos hace unas reflexiones acerca del tema del morir muy, muy valiosas. Y ella dice que cuando ella apaga el mundo, en mi silencio ocurren cosas increíbles. Y luego está Luján Comas, una médico anestesista, que ha establecido un canal en YouTube que se llama Somos Alma, que también tiene vídeos muy valiosos. También podemos hablar de Paz Padilla. Paz Padilla, que, bueno, si alguno no la conoce, es una actriz cómica que en la época de los confinamientos le tocó vivir el fallecimiento de 2 personas muy queridas, su marido y su madre. Entonces escribió un libro desmitificando todos esos tabúes tan duros que hay acerca de la muerte, contando sus experiencias pues, con su gracejo andaluz y dando una visión de la muerte muy alejada de lo que nosotros tenemos en nuestro universo social, y también conducida por una alegría. Ella explica que se puede estar triste y contenta y en paz a la vez. Muy especial también el libro de Paz Padilla, El humor de mi vida. Y profundizando en el tema de experiencias cercanas a la muerte, que es lo que nos da más información de lo que hay del otro lado, hay un doctor también, Manuel Sanz Segarra, que fue profesor de cirugía de la Universidad de Barcelona, también ya jubilado. Normalmente los médicos cuando se jubilan ya no tienen preocupación acerca de que les pueden reprimir o dejar sin trabajo, y entonces están en una etapa en donde se pueden permitir expresar con toda normalidad lo que realmente creen y viven, ¿no? Entonces, lo que dice también el doctor Sanz Segarra en un vídeo de YouTube, que lo primero que dicen quienes tienen estas experiencias es que pierden el miedo a la muerte. Y que la ciencia médica está dominada por el método científico que solo acepta lo que ve y lo que toca, lo cual es un reduccionismo muy grande, porque el ser humano es un ser trascendente. Y cuando lo reducimos a su cuerpo físico, lo materializamos y desvalorizamos enormemente. Entonces, el que el método científico no tenga la capacidad de cuantificar estas experiencias trascendentes, porque suceden en un plano en el cual no hay aparatos que lo registren directamente, no quiere decir que estas experiencias no existan. Entonces, tengamos en cuenta que la ciencia es muy válida para desplegarnos en el mundo material,
pero en el mundo de lo trascendente, que es algo tan importante para el ser humano, pues no tiene esa validez, porque no hay ningún aparato que pueda medir lo que pasa después de la muerte, ni que pueda medir lo que es el amor, ni otros aspectos tan importantes en la vida humana. Entonces, una cosa es teorizar sobre conceptos y otra hablar sobre experiencias. Hay científicos, no todos, que que aceptan lo que se conoce como ciencia, lo que se ha estudiado desde el punto de vista científico, lo reconocen como si fuera algo absoluto, que no deja espacio a otra cosa que no sea eso. Entonces ellos están hablando en términos conceptuales, de ideas, de conceptos mentales que han adquirido de otros. Pero hay otras personas, y no pocas, que han tenido experiencias de tipo trascendente. Entonces, claro, esas personas, el que una persona les hable de conceptos no anula las experiencias que han tenido. Yo, por ejemplo, tuve una segunda experiencia de verme fuera del cuerpo cuando un médico me puso un anestésico y no perdí la conciencia. Me hizo un efecto tal que de repente me vi fuera del cuerpo sin perder el continuum de la conciencia y como flotando. Era como, no sé, me sentía como una especie de ola de luz. Y lo que recuerdo es que me sentía descansadísimo y relajadísimo, porque al estar fuera del cuerpo era todo como mucho más ligero. Entonces, bueno, yo respetando la opinión de cada uno, para mí estas experiencias me han enseñado de una forma inequívoca que yo no soy mi cuerpo y que puedo existir fuera del cuerpo.